Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un gusto estar de nuevo acá con nuestra hermana Valentina para ya compartir, hermana Valentina, el último tema de este mes, el mes de la Biblia, donde hemos compartido ya muchas enseñanzas, creo que han sido muy provechosas para nosotros, y hoy nos toca a nosotros compartir, yo creo, el tema, culminar con ese tema, que todo lo demás no serviría si esto no está en nosotros y no entendemos esto. Así que les saludamos en el amor del Señor. Hermana Valentina, saluda a sus hermanos ahí. Amén. Hola a todos mis hermanos que nos ven, amigos de la congregación que nos siguen a través de Facebook. Como decía el pastor, hoy se pone, como se dice coloquialmente, la guinda de la torta. Claro, eso más relevante, y hemos estado viendo varios aspectos en este mes, que es un mes especial para las iglesias, y no por el 18, no por bailar cueca, sino por que se celebra esto, el mes de la Biblia. Ya sabemos todos que se trata de este manual para creyentes, lo que nos dice cómo hacerlo, ¿cierto? Exactamente. Cada semana lo único que enfatizamos y lo que recalcamos y nos recalcan nuestros hermanos que predican, que nos enseñan, es que todo está aquí. Nada más y solamente la Biblia es necesario para poder avanzar, así que qué hermoso es poder terminar con esto. Amén. Y adquirimos en el primer tema el conocimiento de cómo llegó la Biblia a nosotros. Claro. Ese fue el primer tema. Y que hoy nos podemos dar cuenta que somos privilegiados. Pero también cómodos. Porque cuando vemos todo el trabajo que hicieron escribas y hicieron creyentes prudentes, nosotros nos decimos, chuta, nosotros tenemos todo en bandeja. Tanto que ni siquiera es necesario andar con una Biblia física en mano, sino que solo es necesario, incluso hasta el celular. ¿Usted tiene alguna Biblia en el celular, pastor? No. Tengo 4 Biblias, pero en vivo. ¿No tiene ninguna en el celular? No. Ya los cristianos modernos, no, sabemos mucho que tenemos Biblia en los celulares, porque hoy es todo tan sencillo, y cuando vemos todo lo que pasó, claro, como dice el pastor, somos absolutamente privilegiados por lo que Dios hoy nos permite entender. Claro, ese fue el primer tema, y que fue de una gran enseñanza para nosotros. Queremos recordar los temas, que ya van 3 temas, y este es el 4º tema. Y el segundo tema fue que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Ese fue el segundo tema. Y que también nos hemos dado cuenta que es real, que es verdadera, claro, que es confiable. Como decía el hermano, es exhalada por Dios. Y uno no hace una exhalación como de lo externo, sino desde lo profundo de Dios. La Biblia fue escrita. Y eso también nos recalca que tenemos confiabilidad en la palabra y en el mensaje que hoy podemos tener. Exactamente. También pudimos ver si había alguna diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y que también llegamos a una linda conclusión, que los dos se necesitan, que el Nuevo Testamento sin el Antiguo que estaría faltándole. Claro, todo tiene una estructura. Claro, es una estructura que tiene que estar toda. Es un Dios de orden y todo lo ha planificado de tal forma. Así que eso fue lo que estuvimos viendo
en los primeros programas, y como decíamos al principio, hoy nos toca a nosotros ver cómo aplicamos todo el conocimiento que pueda haber, todo lo que aprendemos, cómo aplicamos este libro en nosotros. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos hoy día. Si hay alguien que está ahí escuchando en el día de hoy, si puede tomar apunte, este no es un mensaje, nosotros siempre hemos estado acá, este no es un mensaje más, es un estudio donde nosotros tenemos que tomar apuntes para tener acumulada esta información que es tan válida, que muchas veces el mundo se pregunta, ¿cómo yo hago que la Biblia hacerla mía? ¿Cómo la vivo? Claro, quizás durante todo el estudio que tengamos va a ver que hay muchas preguntas que usted se ha hecho en algún momento. Si hoy nos escuchan personas que no son cristianas, pero que alguna vez ha abierto la Biblia, le aseguro que son preguntas que usted se ha hecho. No quiero adelantar nada porque la idea es que vayamos en ordenado, pero eso es una motivación para que usted se quede porque es importante. Como un libro que son solo letras, nosotros podemos ver, pueden convertirse en una realidad práctica y transformadora en un creyente. Como este libro nos da vida. Claro. Eso es lo que da. Este libro da vida. Y eso es lo que vamos a compartir, hermana Valentina. Y empezamos, hermana Valentina, con nuestro tema. Amén. ¿Le parece si oramos antes? Amén, por hermana Valentina, usted tiene que orar. Vamos a orar. Oramos al Señor, aunque ya habíamos orado con los hermanos ahí. Claro, habíamos orado tras bambalinas, pero Sí. es importante también orar por este estudio. Amén. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la oportunidad que nos permites a mi pastor, a mí, Señor, de poder llegar ante este lugar, a los chicos, Señor, que no se ven, pero que hacen una ardua labor, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, no queremos hablar nosotros en esta tarde, solamente transmitir tu palabra. Este libro que ha cambiado vidas y que ha cambiado nuestras vidas y que ha cambiado tantas vidas de los que hoy nos escuchan, Padre. Y quizás para muchos puede ser una pregunta súper importante saber y conocer cómo, Señor, aplicamos este libro que fue inspirado por ti, cómo aplicamos este libro que tiene toda una trayectoria en nuestra vida, Señor. Permítenos poder hablar con verdad, permítenos, Señor amado, ser claros y poder solamente transmitir el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos y que los hermanos puedan ser bendecidos a través de este mensaje, pero no solamente bendecidos, sino también edificados por medio de ella. Padre, gracias te damos y te pedimos tu cobertura en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Ya. Amén. Y para eso, para que los hermanos a lo mejor puedan recibir este buen consejo, debemos nosotros dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe. Si nosotros vamos a confiar en lo que nosotros traemos para presentarles a ustedes, va a ser una lectura más y vamos a ver del tema. Un poco más adelante que el Espíritu Santo juega un rol importantísimo. No, si está bueno el estudio, así que ahí ya invite a los que ahí ya están ahí por conectarse, invítelos. Y vamos, hermana Valentina, con el tema. La Biblia es el libro más antiguo, es el libro más vendido, el libro más traducido. Pero no tan solo eso, la Biblia es el libro más importante de un creyente. Amén. Por medio de este libro, que fue escrito por hombres, pero inspirado por Dios, inspirado, y esto es lo maravilloso, inspirado por Dios, podemos formarnos como cristianos, conocer a nuestro Padre y vivir de acuerdo a lo que la Escritura nos relata. Hoy somos privilegiados porque ya todo lo que la Escritura fue revelada y no necesitamos nada más que este libro para poder llevar una vida agradable a Dios. ¿Qué opina usted, hermana Valentina, de eso? Amén. Pastor, si se recuerda del primer programa, más de 1500 años tuvieron que pasar para que hoy podamos tener esto. Bueno, esta, la que tiene usted en su casa, la que tiene ahí, de repente decimos, hay 3, 4, 5, 6, usted mismo decía que tiene 3, o incluso una, o quizás no tiene, y hay muchos países donde está, pero 1500 años tuvieron que pasar. Y no solo eso,
porque los años no pasan en vano para nosotros, que somos atemporales. Múltiples circunstancias vivieron creyentes piadosos para preservar lo que hoy nosotros podemos leer. Padecieron cárcel, padecieron muerte, padecieron persecución, pero si nos damos cuenta, en todo tiempo Dios estuvo direccionando al hombre. ¿Por qué? ¿Y por qué podemos decir esto? Porque tenemos la palabra hoy acá. Amén. Eso es lo importante. Todo este libro tiene un principio y un fin. No hay nada que Dios no quisiera decir que esté aquí. Y no hay nada que Dios quiera decir que no esté acá. Todo lo que Dios quiere. Él, en su soberanía, que es un atributo que nos oirá repetirlo arduamente. Yo que escucho los programas de mi hermano varias veces en la semana me doy cuenta que la soberanía es un atributo que prevalece como congregación porque hemos comprendido lo que eso significa. Él, en su soberanía, dispuso todo para que creyentes como usted, pastor, creyentes como los chicos, creyentes como yo, creyentes como ustedes, podamos tener todas las facilidades para poder aplicarla a nuestra vida. Y eso significa que no tengamos ningún impedimento para vivir conforme a lo que este libro nos relata. Y esa fue la importancia de los programas anteriores. Claro. Así es por eso que durante este mes que celebramos el mes de la Biblia, como congregación hemos hecho una revisión de diversos puntos de las Escrituras. Vimos la historia de la Biblia, su estructura y sus enseñanzas en modo general. También respondimos qué significa que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué más vimos, hermana Valentina? Claro, como comentábamos al inicio, vimos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y eso nos aclara cómo Dios es un Dios de orden, un Dios que no deja nada al azar. Y además pudimos notar cómo cada uno de esos textos, por diferente que sean en los años, se entrelazan en una verdad. Los hermanos nos mostraban un ejemplo claro, donde en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento. Entonces, si el libros no hubiesen estado conectados, entrelazados en la verdad del Evangelio, eso no hubiese podido pasar. No ocurrió. Y quizás, pastor, yo creo que usted concuerda conmigo, podríamos estar meses y hacer los programas solamente de muchos aspectos de la Biblia, porque es algo que nos guía, que nos dirige, y de hecho todos los programas tienen esta base, pero me refiero a que podríamos estar meses viendo qué aspectos tiene esto en particular, pero lo que ya hemos aprendido es suficiente para reconocer el poder de Dios y es suficiente para poder agradecerle lo que su palabra es posible de hoy ser conocida por cada uno de nosotros, por quienes hoy la conocen, no en este idioma, porque algo que los hermanos al principio nos decían, hay países donde todavía no es traducida, pero hay muchos países. Como usted decía al inicio, es el libro más traducido. Entonces hoy tenemos la posibilidad de conocerlo. Pero, pastor, como decíamos al inicio, nos falta algo fundamental. Lo más importante. La quinta de la torta, literalmente, que tiene que ver con algo. Claro, porque tenemos todo el conocimiento, eso es lo que conversábamos al principio. Tenemos el conocimiento, cómo se inició la Biblia, que fue inspirada por Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Sabemos y ya se dieron esos estudios, pero esas cosas no producirían nada en nosotros, nada. Habría un buen conocimiento, que es bueno tener el conocimiento también, pero sin esto que nosotros queremos compartir, cómo aplicar este conocimiento, cómo aplicar este libro santo, verdadero, a nuestra vida, a nuestro diario vivir, es lo que queremos compartir en el día de hoy con todos los que nos están escuchando. Nos falta saber algo fundamental para que la Biblia tenga total sentido en la vida del creyente. Y es cómo podemos aplicar la Biblia a nuestra vida. ¿Será una respuesta sencilla? ¿Será posible de ser aplicada? ¿Por qué tenemos que aplicarla? ¿Qué necesitamos para poder hacerlo? Estas son algunas de las preguntas que responderemos en esta tarde. Así que, hermanos,
hermana Valentina comience a explicarnos a nuestros hermanos cómo tenemos que aplicar la Biblia en nuestras vidas. Amén. Aplicar la Biblia. Y ahí es importante entender la pregunta antes de darle una respuesta. Y aquí, porque aquí hay un conector, sería yo como la palabra, el verbo rector, que es aplicar. ¿Qué significa aplicar? Aplicar, y lo buscamos con el pastor, según los estudios que hicimos, significa poner en práctica un conocimiento. Significa poner en acción una determinada medida, un determinado principio, ¿a fin de qué? A fin de obtener un determinado efecto en alguien o algo. Y aquí quizás ya sea un poco enredado la significación, el significado, pero en realidad lo que vamos a responder esta tarde es cómo ponemos en práctica las enseñanzas que la Biblia hoy nos entrega y que ya fueron reveladas a nuestra vida. Pero si hoy nosotros hiciéramos un ejercicio, y ahí usted ayúdeme en casa, que nosotros lo preparamos acá, solamente de hojear la Biblia, o incluso de ver las páginas. Yo ahí no sé, pastor, si puede ver, pero mire, yo... Esta Biblia tiene 1452 páginas. Ahí mire. 1511. Tiene más la suya que la mía. A ver, es que es más grande también. Si viéramos la cantidad, yo, bueno, normalmente leeré en mi universidad hartas, pero 1452 páginas, uno podría ver y decir, ¿cómo es posible poner en práctica tantas cosas? ¿Por qué? Porque son 40 autores, eso ya lo sabemos. Son 66 libros, 39 de 27. Nos muestran que todos fueron inspirados por Dios, pero hablan de diferentes temas. Hay vivencias, hay enseñanzas, hay dolor, hay valores, hay personas, hay sufrimientos, hay corrección, hay peticiones, ánimo, alegría, un sinfín. Y todas ellas necesarias. Claro, entonces uno ve y dice, si las 1452 páginas que tiene mi Biblia son necesarias, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Qué piensa usted, pastor, acerca de esto? Caramba, dijiste, yo me acordé del hermano Gómez. Caramba, decía el hermano. Así es, quizás hoy podemos tomar un libro de recetas, leer una de ellas y poder seguirla al pie de la letra. Podemos revisar un libro de autoayuda y hacer lo que este nos aconseja, pero tal vez usted, que nunca ha tomado una Biblia, la leerá y no la entenderá nada. ¿Le ha pasado? Es que es una pregunta. Yo no sé a cuánto le ha pasado que han tomado la Biblia. Es más, gente que lleva años en una iglesia. Y dicen, yo me conformo con escuchar las predicaciones porque yo tomo la Biblia y no la leo. La leo, pero no la entiendo. Y eso es peligrosísimo. Claro, y muchas veces uno por curiosa, yo le reconozco, por curiosa me he ido a leer Apocalipsis. Y Apocalipsis son puras cosas extrañas, como místicas, que hay que darle una interpretación para poder ver lo que Dios nos está queriendo decir ahí. Claro, es una pregunta. ¿Alguna vez ha intentado leer la Biblia y no ha sabido por dónde empezar? Hoy queremos guiarle en cómo hacer de la palabra algo que tenga sentido en nuestra vida y en nuestro día a día. Pero amén. Hermana Valentina, ¿por qué tenemos que poner en práctica la palabra del Señor? Amén. Excelente pregunta. Es una pregunta. ¿Por qué tendríamos que poner en práctica la palabra? Muy bien. Primero tenemos que saber y entender que la Biblia, podríamos decir, no es una sugerencia, es un deber de todo cristiano aplicarla. Es la responsabilidad de todo nacido de nuevo. El manual de vida del cristiano es la Escritura. Claro. Mire, yo voy a poner un ejemplo quizás un poco burdo, pero una persona, y quizás me voy mucho en el ejemplo, pero una persona que quiere poner un centro de eventos, tiene que leer su reglamento para que ese centro de eventos esté en el aspecto legal. En este mismo caso, si nosotros queremos ser semejantes a Jesús y cada día avanzar en este camino,
debemos seguir lo que la Biblia nos dice. No es una sugerencia. No es como, no, si yo igual puedo ser semejante a Jesús sin leer la Biblia. Es imposible. Y si, de hecho, si conoce alguna forma, dígale a ver si es que nosotros la podemos aplicar. Si hay alguien, alguna iglesia, que piense que la escritura en un culto no es necesaria, que el mensaje en un culto no es tan necesario y hay otras cosas que deben ser prioridad, es un peligro tremendo. Porque quien mueve la iglesia, quien ordena la iglesia, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. ¿Por qué es que decimos que la escritura es inspirada por Dios? Y si nosotros descuidamos esta palabra que es inspirada por Dios, ¿de qué vivimos? Claro. ¿Cómo me sostengo en una iglesia si dejo esto tan importante de lado y que pueden pasar semanas sin ni siquiera saber si la dejé en la iglesia o la llevé para la casa? Una realidad quizás que puede ser graciosa, pero en realidad es muy triste y muy real. Y pastor y todos los que nos escuchan, si nosotros no aplicamos la Biblia y lo que en ella podemos leer, esta va a convertirse en lo que dice el pastor, en un libro cualquiera. Porque nosotros podemos venir, dejar la Biblia y no tener gran importancia de haberla dejado. Es un libro cualquiera para nosotros. O podemos decir, es una colección linda de manuscritos antiguos que se han preservado hasta el día de hoy, pero que no tenga una gran trascendencia en nosotros. Pero el apóstol Pablo es claro en lo que nos cuenta. 13 cartas son las apostólicas, las epístolas del apóstol Pablo, y una de ellas es Filipenses, donde en el capítulo 4, versículo número 9, Filipenses 4:9 dice: hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. La Reina Valera dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. No es una opción. No dice el apóstol Pablo: sí, lo que vieron, oyeron y enseñé, tómenlo como un consejo y una sugerencia para su vida. Dice: esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No es una opción. No. Es una labor del cristiano. ¿Y qué nos puede usted decir de esto, pastor, en relación a esto que es tan importante? A ver, solo quiero confirmar lo que usted nos ha comentado, hermana Valentina. Uh-huh. No es suficiente leer o conocer muy bien la palabra. También debemos ponerla en práctica, que es lo que usted está diciendo. Práctica. El conocimiento es muy bueno, fantástico, hermano. Yo me alegro cuando veo a una persona que se maneja en la escritura. Pero ¿cuánto de eso, ese conocimiento que veo en esa persona, lo veo en su diario vivir? ¿Cuánto de eso que yo puedo estar transmitiendo hoy, en esta tarde, nosotros, desde este lugar, transmitiéndolo a los hermanos? ¿Cuánto de esto que nosotros verán los hermanos en nosotros? Es por eso que es tan importante aplicar, entender, conocer la escritura es bueno, pero hay que aplicarla para nuestras vidas. Es muy fácil escuchar un sermón y olvidarnos. Usted llega a la iglesia y le gustó el sermón, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos vamos de la iglesia? Yo por eso decía al inicio, y muchos se van a sentir identificados. Claro, y llegamos a la casa, ni siquiera nos acordamos en qué libro estaba el sermón. Hermanos, eso no es hacer que la Biblia tenga sentido, tenga ese impacto en nosotros. Cuando, me voy a salir un poquito, cuando alguien se enamora de alguien y está con esa persona y después se va, a mí me pasaba, por eso lo digo, yo estaba, aunque no la viera toda la semana, estaba toda la semana pendiente, pero amamos de esa manera la escritura, este libro santo. Claro. Vivimos de esa manera, la recordamos todos los días, la hacemos nuestra en mi casa, en mi trabajo. Eso es hacer que la Biblia transforme nuestra vida, hermano. De lo que dijo el predicador, también nos olvidamos rápidamente. Es muy fácil leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. Es
muy fácil debatir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. ¿Cuántas veces entramos en una discusión y creemos tener toda la razón, pero no vivimos Lo que creemos. lo que creemos que es? Entonces, muy peligroso. Son acciones, son momentos que tenemos que reflexionar y decir, no, la palabra del Señor primero es mía. Yo tengo que hacerla mía para poder edificar también a otros. Exponerse a la palabra de Dios no es suficiente, debe conducirse a la obediencia. Hoy usted podrá tener toda la buena intención de querer aprender de la Escritura, pero si esa buena intención no está acompañada de querer cambiar, difícilmente podrá aplicar en su vida la Escritura. Amén. Y ahí usted dice una palabra clave: obediencia. No es suficiente exponerse a la palabra, sino debe conducirse a la obediencia. Y esa palabra que es tan desafiante y tan difícil para nosotros es necesaria para un creyente piadoso, un creyente que quiere vivir conforme a lo que esta nos relata. Entonces ya está un poquito más ordenado, ya sabemos a qué se refiere con aplicar, ya sabemos lo que significa, por qué debemos aplicarla, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos decir nosotros ya sé por qué tengo que aplicarla? Y muchas veces nos decimos, ya sé por qué tengo que hacer esto y ahora ya, ¿qué hago? ¿Cómo avanzo? ¿Por dónde empezamos, pastor? Mire, hermana Valentina, es importante precisar que las Escrituras no nos entregan un manual con pasos explícitos para saber cómo debemos ponerla en práctica. Eso lo tenemos claro. La Escritura no vamos a encontrar ningún versículo que diga hagan esto. No, imposible. Pero podemos encontrar a través de, escuchen bien esto, de sabios creyentes, pastores y maestros. No dice solo pastores, dice pastores y maestros. Entonces aquí también hay una linda enseñanza y una linda práctica en lo que nosotros debiéramos de tomar. Claro. Que no soy yo el responsable, a lo mejor como el pastor, porque posiblemente tenga el don del pastorado, pero no tengo el don de ser maestro de la palabra. Claro, vamos que a ver, debería ser, ¿cierto? Vamos a ver más adelante que Dios ha dado dones a su iglesia. Claro. Diversos consejos que nos ayudan a aplicar la Biblia con base en la misma palabra. Y sobre esto podemos rescatar 4 principios esenciales: lectura, estudio, meditación y entendimiento. Estas 4 etapas son necesarias para la aplicación. Amén. Vamos a ver a qué se refiere con cada una de ellas y vamos a empezar con la lectura. Lo que primero uno hace cuando tiene la Biblia. Exacto. Si uno lo primero que hace es leerla, ¿cómo la voy a aplicar antes sin leerla? Difícilmente la vamos a entender si no ni siquiera la leímos. Leer es el punto de partida. Porque ¿qué pasa si un creyente no lee su palabra? ¿Por qué es tan importante? Porque si no la lee, no va a conocer lo que Dios dice. Hemos aprendido que todo lo que está escrito es palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer quién es Dios, queremos conocer y aprender de sus caminos, entender el propósito, entender todas estas cosas, debemos leer la Biblia. Eso es lo primero. Pero esta lectura no es como la de cualquier libro, porque nosotros podemos leer muchas cosas y decir, sí, entretenido, poesía, novela, comedia, tragedia. La palabra lleva algo más. Y eso es lo que no lo hace un libro común y corriente, sino que lo hace un libro especial. Porque miren lo que dice Hebreos, capítulo 4, en el versículo 12. Dice, la palabra de Dios vive. La palabra de Dios es poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu,
las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Le aseguro que ningún libro de autoayuda va a hacer esto. Ningún libro de comedia, aunque quizá hay muchas veces que uno lee novela y se emociona, pero no. Dice, la palabra es más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma. ¿Y esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios no es simplemente una colección de ideas por parte de alguien. Es una acción viva en nosotros. Es dinámica. Es algo que pretende algo. Y lo que pretende es transformar nuestra vida. Como la agudeza de un bisturí, de un cirujano. Así. La palabra de Dios revela lo que somos y revela lo que no somos. Por eso le aseguro que si en su iglesia, al momento de la predicación y escuchar la palabra, usted se empieza a incomodar, quédese tranquilo, porque es palabra de Dios. Y qué maravilloso que se hace. Que se incomode la palabra, es lo que hemos aprendido. Es maravilloso, pero es doloroso. Tiene que incomodarnos. Claro, muchas veces. El Señor no nos vino, todo está bien, sigan como están. Claro, y es lo que decíamos antes, trae tantos temas el Señor y hay partes de la Biblia tan hermosas de leer, tan que son nutritivas para el creyente para avanzar. Pero también hay otros temas que, por más duros que sean, son necesarios de conocer para poder crecer, para poder avanzar. Y así es, la Biblia penetra el centro de nuestra vida moral, el centro de nuestra vida espiritual. Discierne lo que está en nosotros, pero también aquello que es bueno, aquello que es malo, aquello que debe ser cambiado. Entonces es importantísima de leer para ver lo que Dios nos quiere decir por medio de ella. Amén, pastor. Amén. Para aprender acerca del plan de Dios con la humanidad a lo largo de la historia, para ver su plan de redención, sus promesas y sus caracteres, es necesario leer. No podemos saber cuál es el plan de Dios para mí, cuál es el plan de Dios para la humanidad, para todos nosotros, si no leemos la Escritura. No es, como así tan simple decir, no voy a leer la Escritura. Voy a aplicarla, pero no la entiendo y la dejo de lado. Voy a tratar de obedecer lo que el predicador. Y si el predicador estuviera equivocado, si el predicador no fuera fiel a la Escritura, ¿qué estaría aprendiendo esa persona que no quiere estudiarla? Y usted habla de otro principio, ahí, recién, el principio del estudio. El siguiente principio es el estudio. ¿A dónde queríamos llegar? No, si está todo conectado. Queridos hermanos, leer es importante, pero estudiar su palabra implica un ejercicio más profundo que su lectura. No basta con conocer un versículo de memoria, necesitamos comprender el contexto, a quién fue escrito, cuál era la situación y otros aspectos. Amén. Necesitamos entender eso. Estudiar implica detenerse, porque leer es súper fácil y nosotros ahora podríamos incluso leer la escritura o leer un libro. Sería como que en este momento nosotros solo leamos. Hoy sería fácil. Sería fácil, pero tenemos que aplicar. Claro, comparar otros pasajes, usar herramientas de enseñanza. Quizás si hoy usted que nos escucha forma parte de uno de los predicadores de su congregación, o es maestro, o es líder, entenderá lo que implica estudiar. Y de hecho, todos los que hoy estudian, nosotros acá tenemos 2 cursos, podríamos decirle, que es Vida Abundante y Carta a los Romanos. Yo soy testigo en mi casa del estudio y el esfuerzo que implica para mi familia poder hacerlo en diferentes etapas, pero al final es un estudio. Se usan herramientas de enseñanza, se comparan pasajes, se busca
en las plataformas que el Señor nos ha permitido tener. Y esto es relevante sobre la enseñanza y sobre las herramientas que estos tienen. ¿Y por qué? Porque quizás hoy usted que nos escucha puede decir, pero yo no sé cómo hacerlo, no sé estudiar. Yo lo he escuchado, pero si yo llegué con suerte, hice la básica, ¿cómo voy a estudiar si nunca me ha entrado nada y menos me va a entrar la escritura, que es tan difícil? O decir, o yo no tengo las herramientas para poder aprender. Y aquí hay algo, y lo que decíamos delante, pastor, acérquese. ¿A quiénes? A hermanos, a una comunidad cristiana que pueda ayudarle en esa área. Sabemos que no es sencillo. Y por eso Dios ha dado dones espirituales para edificar su iglesia. Oiga, hermana Valentina, es que Dios es tan perfecto que no dejó nada así. Al azar. Ya, oye, mira, yo vamos a que este sea el pastor y yo. No, Él dejó todo ordenado, maestros, y empezó a numerar. Y todos son fundamentales para formar el cuerpo de Cristo. Claro, lo que decíamos, una todos mano. lo necesitamos. Una mano no funciona sin el brazo. No, imposible. Y el brazo no funciona sin el torso. Y nada de lo que hay. Mire lo que dice Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. Y aquí a lo que nos queremos referir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. Nos muestra cómo el don de enseñanza está y proviene de Dios. Entonces, Dios ha capacitado a personas para instruir y para comunicar claramente el conocimiento de esto, de la doctrina de la fe, de las verdades de la Escritura. Y eso es importantísimo, porque sabemos que el estudio conlleva más que la lectura. Y eso no significa, como decía el pastor, que vamos a venir y no vamos a hacer nada más que escuchar al predicador, al profesor, al maestro, sino que también conlleva requerir y querer poder vivir conforme a ello. ¿Qué nos agrega usted, pastor, acerca de esto? Usted dice, hermana, estudiar para muchos de nosotros puede ser difícil. Y yo lo digo en forma personal. No se me ha sido fácil, pero hay que perseverar. Hay que entender que si no me someto y que si no estudio, no voy a tener ese conocimiento que necesito tener, claro, para poder vivir mi vida de cristiano. Porque muchas veces vemos nuestras debilidades y nos frenamos. Por eso aquí entra en juego la disciplina. Si no hay disciplina en nosotros, nunca vamos a obedecer al llamado del estudio de la palabra. Sí. No va a ocurrir en las iglesias. Claro, ¿y a qué nos referimos con disciplina? El querer hacer. Es importantísimo. Como dice este pastor, disculpe, el querer es poder. Y querer estudiar significa poder hacerlo. Es algo que es posible. Claro, ¿por qué se necesita disciplina? Ya que el estudio requiere tiempo, esfuerzo, sí, y compromiso de cada persona que quiera crecer en su verdad. ¿En qué verdad? No sé cuál es verdad. ¿En mi verdad? ¿Su verdad, pastor? ¿O en la verdad de la palabra? Yo creo que la verdad es su palabra. Amén. En la verdad de su palabra. Tenemos que tratar de hacerlo. Pastor, y sobre las herramientas que nos ayudan a estudiar. Algo hablaban los hermanos el martes pasado sobre las interpretaciones. Que muchas veces una mala interpretación puede llevar a un error gravísimo, a una equivocación, pero abismal y difícil de corregir. Me gustaría detenerme rápidamente, porque también la idea no es que sea una clase de teología ni nada menos de eso, sino contarle 2 reglas que son muy útiles para conocer correctamente. Y si usted está tomando apunte, ponga correctamente en mayúscula o destáquelo el mensaje de ellos, que son la hermenéutica y la exégesis. ¿La había escuchado usted? Sí, se la había escuchado. Sí, nosotros aquí la habíamos escuchado. Quizás de oído pueden sonar muy técnicas, pero en realidad son muy sencillas de explicar.
La hermenéutica son las reglas que nos ayudan a interpretar correctamente la Biblia. O sea, si queremos interpretar la Biblia, hermenéutica. Y la exégesis, ¿a qué se refiere? Es el trabajo de extraer del texto lo que realmente dice. Eso son dos reglas muy importantes. Es decir, en su contexto original, en lo que Dios quiso decir, y no lo que nosotros, nuestras propias ideas, podemos tener y explicar. Y mire, vamos a hacer el ejercicio acá. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? Dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Lo ha escuchado este pasaje? Sí, muchas veces. Mire, y yo le voy a ser muy honesta. Yo lo he escuchado y lo he mal interpretado. Mire, un claro ejemplo está en eso. En Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice lo que estábamos diciendo de aquí. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Amén? Muchas veces nosotros usamos este versículo ¿para qué? Para decir que Dios está en medio de nosotros, aunque seamos pocos en un culto, aunque hagamos 2, 3 o 4 en una reunión. Amén. Lo hemos dicho. Pero en realidad, si vemos el contexto y aplicamos esta regla de la hermenéutica, la exégesis, y hay otras más, pero yo no las quise anotar porque es para que entendamos claramente esto. Jesús estaba hablando acá de la disciplina en la iglesia. Es decir, que cuando 2 o 3 testigos se reúnen para confirmar un caso y la iglesia actúa conforme a la voluntad de Dios, en ese momento Cristo promete que Él mismo respalda esa decisión. A eso se refiere. Sí. Cuando hay 2 o 3 testigos frente a un dilema, frente a algo que hay que tomar, y la iglesia actúa conforme a la palabra, dice la Escritura, Cristo promete que Él mismo respalda la decisión. Y aquí está hablando, no lo vamos a hablar, pero desde el versículo 21 se habla sobre la historia del perdón. Y ahí tratan diferentes temas. Y ahí se trata esto, las decisiones que puedan tomarse, cómo perdonar al hermano. Y ahí usted si lo puede leer, de hecho, si leemos estos versículos, nos entendemos que muchas veces lo hemos malinterpretado. Cristo promete que va a respaldar esa decisión, pero no en cuanto a que hayan 2 o 3 congregados. Porque de todas formas no tiene sentido, porque aunque estemos solos, Dios está en medio de nosotros porque Él es omnipresente, ¿cierto? Entonces eso también... Yo creo que eso estaba en hermana Valentina y no me atrevo a decir en la mayoría de los hermanos de la iglesia que teníamos ese mal concepto. O sea, como queriendo decir ya, si no importa hermano lo que hagamos, si Dios está y como que Dios respaldaba. Claro, pero como... no está hablando, no es el contexto. Claro. Ese no es el contexto. Pero de todas formas, cuando hay 2 o 3 congregados, también Dios está ahí. No estamos negando eso. Claro. Es real, es verídico. Claro, pero para no sacar de contexto el texto. Eso no puede suceder en nosotros. ¿No? Hermana, y eso es justamente lo que pasa cuando estudiamos con seriedad. Evitamos malinterpretaciones y aprendimos a aplicar la palabra tal como Dios la reveló. Cristo mismo dio el ejemplo en Lucas capítulo 24, verso 27, cuando interpretó a los discípulos en el camino de Emaús, como todas las escrituras hablaban de Él, así debemos hacer nosotros, buscar siempre el sentido correcto para poder vivirlo y aplicarlo, hermana Valentina. Amén. Mire, la cita que usted dio dice: entonces Jesús les explicó que todo lo que había sido escrito sobre él en la Escritura, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Gloria a Dios. Amén. Vamos a avanzar ya, porque se nos está yendo la hora encima y la idea es que terminemos estos 4 principios. No sé si nos van a dar otro. Es muy caro la rienda aquí. Nos vamos a avanzar al tercer principio. Se va rápido la hora, hermano. Oh, súper. Dice
el tercer principio para poder aplicar la Biblia a nuestra vida es la meditación. Y usted no crea que vamos a estar así, y vamos a estar así como en otras religiones que hay, el concepto que se tiene en la meditación, sino algo mayor e importante. Dice un escritor alguna vez, leer sin reflexionar es como comer sin digerir. Yo conozco a varios que comen y no digieren. Esas personas que comen y tragan, pero no procesan lo que están comiendo. De esa misma forma la Escritura. Y pastor, aquí es donde muchos fallan. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, o vivimos en un contexto que es tan acelerado, que muchas veces nosotros no nos damos el tiempo de tomar la Escritura, de leerla y preguntarnos, a ver, ¿qué me está enseñando Dios en este pasaje? Y no, ¿qué está enseñando? ¿Qué me está enseñando? Eso debe ser. Primero yo. Claro. Porque muchas veces nosotros preparamos el tema como para otros. Sí, Pero como la viejita que decía, qué bonita le habló al Señor hoy. el hermano Sergio Donoso Siempre lo dice. ¿Cuánto le decía? Juanita parece que se llama. No me acuerdo, siempre se llama Juanita. Siempre era para otro. Pero nunca para uno. Y eso implica la meditación. O leer y decir, ya, ¿qué debo aplicar? ¿Qué debo cambiar en mi vida respecto a lo que estoy leyendo? ¿Qué debo hacer? Eso es importante, la meditación. La meditación de la palabra. Muy cierto. En Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está aquí, su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podemos aprender cómo seguir a Dios si meditamos en su palabra. Esto requiere tiempo, leyendo, estudiando, pero además pensando en todo lo que hemos aprendido. Nada debe ser dejado de lado de lo que hemos estado aprendiendo. Todo debemos aplicarlo para nuestro diario vivir. Toda es, como siempre lo hemos estado repitiendo, toda la palabra es inspirada por Dios y es para edificarnos a nosotros. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, amén, para reprendernos, para todo. Esa es la palabra del Señor. Amén. Y el cuarto principio, pastor, ya estamos. Vamos a hacer un recuento más adelante por si usted es cabeza de pollo igual que nosotros. El cuarto principio es el entendimiento. Qué complicado. ¿Por qué? ¿Por qué el entendimiento? Tenemos que reconocer algo. Nosotros podemos leer la Biblia, bien. Podemos estudiarla, bien. Y podemos incluso meditar en ella. Puedes decir, oh, wow, aquí me dice el Señor que debo perdonar a los que me maldicen. Pero si nosotros no entendemos lo que Dios quiere enseñarlo, hermanos, no vamos a poder aplicarla. Por eso estos 4 principios van de la mano. No van por separado, van uno tras otro, consecutivamente. ¿Para lograr qué? La aplicación. La aplicación para nosotros. Me deja... Es que todo lo que hemos visto, hermana Valentina, nosotros como que de repente vamos a decir, pero esto a lo mejor no podríamos... No es tan importante. Esto no es para mí. No es para mí. Pero todo lo que hemos estado viendo a través de este estudio es para vivirlo nosotros personalmente. Y acá es importante entender, hermana Valentina, que el entendimiento no depende solamente de nosotros, de nuestra capacidad intelectual. No depende de nosotros solamente,
¿Qué? Muchas veces podemos tener una gran memoria o incluso haber leído mucho, pero el verdadero entendimiento proviene del Espíritu Santo. Amén. Ese es el que nos capacita para entender correctamente la Escritura. Jesús mismo en Juan capítulo 14 versículo 26 dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ya os he dicho. Esto significa que aún la comprensión profunda de la palabra que podamos llegar a tener proviene de Dios. Sin la guía del Espíritu Santo, la Biblia puede quedarse solo como letras en papel, pero con Él esas letras se convierten en vida para nosotros. Qué maravilloso. Amén. Y es muy importante esto, pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que piensan, que hemos pensado que entender la Biblia es solamente para teólogos, para pastores, pero en realidad no es así. Y es por eso que podemos ver cómo una persona que quizás en las matemáticas, en el lenguaje, en la ciencia, nada sabe, pero en la Escritura se maneja completamente. Y uno puede decir, pero yo, si lo que decíamos delante, con suerte terminé la básica, ¿cómo puedo yo entenderlo, aplicarlo, vivirlo? Y es eso, es el Espíritu Santo quien nos enseña todas estas cosas y nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo. Dios desea revelarse a cada hijo suyo. Por eso, cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos y meditamos, debemos hacerlo particularmente con un corazón humilde, con un corazón que pida al Espíritu Santo que nos muestre qué quieres enseñarnos para caminar diariamente, qué nos quiere enseñar. Lo que decía el pastor, cuando esas letras se convierten en vida para nosotros, significa que entendemos y el Espíritu Santo cumple un gran rol. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos guía en verdad, nos guía en santidad y nos guía en entendimiento. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 5, vamos de nuevo a Gálatas, nos instruye a los creyentes a andar en el Espíritu. Ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu Santo guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque Dios, a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, nos guiará fielmente a la voluntad de Dios. Y si nos ponemos a pensar, los hermanos nos hablaban que la palabra era inspirada por Dios. Y Dios utilizó, por medio del Espíritu Santo, pudieron ellos escribirla y transmitirla. Entonces, ¿quién mejor que el Espíritu Santo que inspiró la Biblia nos puede enseñar a vivir de acuerdo a lo que en ella está escrito? No hay alguien mejor que nos pueda ayudar en ello. La palabra de Dios es también nuestro alimento. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, se nos dice que deseamos la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación, así como un niño no puede vivir sin leche, nosotros no podremos crecer en nuestra fe si no nos alimentamos cada día de la Biblia. Además, segunda de Timoteos capítulo 3, versos 16 y 17, nos recuerda que toda la Escritura es inspirada, una vez más, inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras,
Estudiar la Biblia nos capacita para vivir y servir a Dios con madurez. Amén. Qué Amén. maravilloso, hermano. Y a eso se suma otra verdad. No podemos aplicar lo que no entendemos. Imposible. Como una persona, y en todo contexto de la vida, ¿cómo puede alguien aplicar algo que no entiende? Muchas veces los errores vienen de sacar textos fuera de contexto, o incluso de no detenernos a interpretar bien la palabra. En Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14 nos confrontan. ¿Por qué? Porque algunos creyentes, teniendo tiempo en la fe, dice, deberían ser maestros, pero aún necesitan leche y no alimento sólido. Y eso pasa, hermanos, cuando no avanzamos en un estudio serio de la Biblia, cuando no nos detenemos a decir, esto es lo que es, y por esto tengo que avanzar. Ustedes pueden ver, y eso es como siempre lo decimos, los años en una congregación no garantizan el crecimiento de un creyente. Porque tal como pasó en los tiempos, y en Hebreos se relata, esto también puede ocurrir en nosotros. Y lamentablemente sigue ocurriendo. Muchos dicen, con el tiempo que tú llevas deberías ser maestro, pero aún necesitas leche. ¿A qué se refiere? No la palabra sólida que uno escucha cuando es maduro espiritualmente, sino los principios bíblicos, entender principios que son esenciales y básicos para un creyente, pero no profundizar más en ellos. Y eso pasa cuando no avanzamos. Por eso, hermanos, quienes hoy nos escuchan, nosotros como creyentes no podemos conformarnos con leer. No podemos conformarnos con leer superficialmente. Es como que un niño se acostumbre toda una vida a que le tengan que dar leche, ¿cierto? Claro. Y la leche a un niño se le da, no se la toma solo, cuando recién nace. Claro. Y nosotros muchas veces los cristianos nos acostumbramos que siempre nos estén dando alimento. No somos capaces de alimentarnos solos. Claro, mire lo que dice, lo que decíamos recién. En Hebreos 5, del 12 al 14 dice, tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema, y les resultará muy complicado de entender. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos. ¿Por qué? Porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para una comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé, lo que decía el pastor, y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Ven? Pues lo decíamos al inicio, uno de los temas de la Biblia es corregir. Y aquí vemos claro cómo el autor de Hebreos está corrigiendo a estos que deberían ser maestros, pero aún necesitan leche. ¿Por qué? Porque se han vuelto flojos. Hermana, entonces si resumimos, leer nos da conocimiento inicial. Amén. ¿Cierto? Estudiar nos lleva a profundizar. Leer, estudiar. Meditar nos ayuda a reflexionar y hacer personal cada mensaje. Y entender por medio del Espíritu Santo nos permite aplicar todo lo que anterior a nuestra vida. Y así es como la Biblia deja de ser un libro histórico para convertirse en un manual de vida para cada creyente. Tan fácil y sencillo. Es fácil, hermano. Es fácil aplicarla. Leer, estudiar, meditar, entender. Y lo que decíamos de fácil es un sentido bastante sarcástico. Quizás hoy que usted nos escucha puede decir, pero ¿por dónde empiezo?
Si usted misma dijo, hermana, que 66 libros, ¿por dónde? ¿Empezaré por el principio? ¿Empezaré por al medio? ¿O abro la Biblia y donde caiga nomás el dedo, leo? ¿Qué hacemos en ese caso? Que muchas veces nosotros hemos tomado la Biblia para vernos la suerte. Sí, lo que pasa con ya, ahí las vamos, cosas. que leímos un versículo y no supimos qué dijo el Señor. Eso se llama verse la suerte en la Escritura. Claro, hermano. ¿Ah? Por eso, terrible. hermanos, hermanas, es importante hacerlo, pero hacerlo bien. Comience poco a poco. Si hoy tiene la oportunidad de que en su congregación hayan maestros, predicadores, pastores que le pueden orientar, busque ayuda. Y no en el sentido de que usted no puede hacerlo. Si tiene el Espíritu Santo, Él le enseñará y le recordará todas estas cosas. Pero un cristiano que recién ha comenzado su vida, ha nacido de nuevo, como decía ahí, primero debe empezar por los conocimientos elementales de la Escritura y después avanzar al conocimiento. Entonces usted, por más que quiera, pueda aprender aspectos tan puros y duros de la Escritura, comience. Los evangelios son una buena forma de comenzar. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos revelan lo que Jesús hizo en estos años que tuvo en la tierra. Pero busque ayuda. ¿Por qué? Porque esto no se trata de leer toda la Biblia en un mes. Yo no sé si su Biblia, pastor, pero mi Biblia tiene un plan diario de lectura. Mire, esta es la Biblia que tenemos nosotros en la iglesia. Sí, la tengo también. Esta. Tiene un plan diario de lectura y nos dice ya, el primer día lean esto, lean esto, lean esto. Y este plan está hecho para que sea completado en un año. No se trata de eso. No se trata de leer la palabra en un mes, sino de ser constante y de ser fiel. Donde, como decía el pastor, la disciplina juega un rol importante. Lea un pasaje, lea un versículo, estúdielo. Si no lo entiende, consulte. Para eso hay maestros, la iglesia. Medite en él. Diga, como decíamos, aplique esta pregunta. ¿Qué me está diciendo Dios a mí en este día con este versículo? ¿Qué debo hacer yo conforme a lo que este versículo me dice? Y avance. Ore. Porque, como decíamos, es el Espíritu Santo el que guía todo esto. Pero debemos disponernos a Él para aprender. Para que el Espíritu Santo le dé el entendimiento. Porque lo importante es entender que no es la cantidad. No es una competencia de quién conoce más la Escritura, sino la disposición del corazón y de quien pone en práctica ¿Cuánto de lo que ella esta nos dice. está haciendo cambio en nuestra vida? Claro, yo creo que yo no tengo la oportunidad, pero deben existir personas que conozcan la Biblia de tapa a tapa. Y es muy lindo, es hermoso ver cómo relatan los versículos de memoria. Y uno empieza a buscar y dice, oh, sí, no se Puede equivocó. encontrar hasta los libros. No se equivocó en ninguna palabra, dijo todo tal cual. Eso es hermoso, pero más hermoso es ver cómo ese mismo versículo que él dice de memoria tiene sentido en su día a día. Amén. Eso implica y eso significa aplicarla. Amén. Recuerde algo muy importante: cuando aplicamos la palabra, no solo somos bendecidos nosotros, sino que también bendecimos a quienes nos rodean. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24, que el hombre prudente es el que oye su palabra y la hace, porque construye su casa sobre la roca. Aplicar la Biblia es edificar nuestra vida sobre un fundamento sólido que nada ni nadie podrá derribarnos. ¿Por qué es tan importante aplicar la Biblia en nosotros? Porque vamos con eso también a bendecir a otros. Es importante, eso no habíamos tocado ese tema. El conocimiento de la Escritura emana de nosotros e instruye también a otros creyentes. Exacto. Y ahí lo veíamos con los que tienen los dones, pero también cómo la familia se ve involucrada en cómo nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque aplicar la Biblia a nuestra vida significa vivir conforme a lo que Dios quiere. Y Dios
quiere y hemos aprendido que Dios quiere planes y tiene planes de bien para nosotros. Amén. No de calamidad, como dice Lamentaciones, creo que iba Jeremías, no recuerdo bien, sino de para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Y eso es lo realmente importante. Entonces ya estamos terminando y queremos dejarlo con una pregunta para el pastor. Amén. Después de todo esto, si estuvo atento, si es que escuchó ahí parte de este mensaje, le queremos dejar en su corazón esta pregunta. Ante todo lo que hemos aprendido, ¿qué va a hacer hoy usted con la palabra de Dios? ¿Será un libro más en su estante? ¿Será un libro más en su biblioteca? ¿Será un libro más en su velador? ¿O será la guía diaria que transforme su vida? Que el Señor nos ayude a no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, Dios.